Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos el placer de compartir una muy interesante conversación con dos distinguidos invitados. Nos referimos, por un lado, al distinguido jurista, abogado Valentín Medrano, quien es una persona muy conocedora en el área de derecho penal, también en lo que tiene que ver con la parte también financiera. Y por otro lado también vamos a conversar con el amigo Abel Guzmán Ten, quien es editor político y presidente de la Asociación de Cronistas Políticos del país o de Santo Domingo. Del país. Del país, o sea, un poquito más amplio. Con ellos estamos seguros que Sin Esquemas cumpliremos con nuestro rol fundamental de llevar cosas constructivas a nuestro público televidente. Gracias por estar, Abel y Valentín, en Sin Esquemas. Y vamos a aprovechar al máximo la participación de ustedes dos, precisamente en momentos en que los ánimos políticos, por un lado, están muy caldeados, y por otro lado también, no menos cierto es que todo lo que tenga que ver con la parte procesal, con la parte penal, en un país donde a mí que me tocó ser legislador por 10 años y tenemos ahí un código que se ha mantenido ahí guardadito, ¿qué cosas interesantes podemos traerle a nuestro público televidente? De entrada seguido, vamos a empezar contigo, Abel. Hoy, en el día de hoy, estamos real y efectivamente viviendo una situación bastante sui generis en términos de hace tanto tiempo que no se vivía en el país lo que ocurrió el pasado 16 de febrero, donde se suspendieron, para llamarle un término como se usó por parte de las autoridades de la Junta Central Electoral, las elecciones municipales. ¿Cuál entiendes tú, Abel, como cronista político, primeramente, que debe ser el rol del cronista político, del editor político, en materia de llevar orientación, información, veraz primero y segundo, lógicamente, objetiva al público en sentido general? No, gracias, Alberto, y hemos compartido ya desde la otra acera. Claro. Entrevistadora se invierten los papeles. No, de freco yo. Porque realmente ha sido penoso esto que ha ocurrido, una crisis política, evidentemente. Y el cronista político y periodista en sentido general lo que tiene es que tratar siempre de poner la pasión de un lado y poner la integridad y la ética y la profesionalidad del otro. Y siempre tratar de que la gente no es tonta, y en esta época tú no puedes distorsionar los hechos hablan por sí solos. Hay una crisis política, hay un primer protagonista responsable, que es la Junta Central Electoral, que ha venido lamentablemente de error en error, no ha sido nuevo. La Junta ha venido con una cadena de errores, tomando decisiones unilaterales, desde aquella vez que se bifurcó el voto preferencial con arrastre y sin arrastre en una provincia, sin ningún tipo de consulta con los partidos. Y de error en error ha caído en esta diatriba que los partidos, inclusive hasta el propio PLD, no fue consultado para establecer esa fecha, esa nueva proclama. Y sin lugar a dudas, eso es lo que hay que informar, los hechos como son, sin ningún tipo de tinte político, porque la gente se da cuenta al final de cómo tú tratas de engañarlo, manipularlo. Es penoso como gente cambia de acuerdo al interés particular, cambia la visión, cambia de hoy la Junta es buena, mañana la Junta es mala. Si ha venido equivocándose, los hechos están ahí. El rosario de hechos, que aquí olvidamos al mes las cosas, están ahí de cómo la Junta ha sido reincidente. Ese error... Eso es de Rosario, porque el Rosario... Sí, también hay ese otro tema que hay, el pasado. Ahora se quiere... Hubo un nombre ahí como circunstancial, como que... Rosarios de hecho. ¿Qué tú crees? Que él dice? No favorece a la Junta. Definitivamente la estela que ha tenido y se esperaba más. Se esperaba más de esa Junta Central Electoral, se esperaba más carácter. Lo mínimo es que no hubo un control de calidad, como se admitió en esa reunión con los delegados de los partidos políticos, de probar esos equipos con tiempo y de que cargaran. Ahora ya veremos a partir de estas investigaciones. Se dijo por parte de, escúchame Abel, sí, de IFE y de otro organismo que era un sistema robusto y que estaba todo listo. Pero no hubo protocolo. Quizá no hubo un control de calidad después de ese expertise o de ese dictamen de esas instituciones como IFES
y que quizá en el momento que ellos hicieron había una calidad. Pero ni siquiera ha dado Digo, la cara. pregunto yo. No ha dado la cara el director de informática principal, responsable primero y después el presidente y el pleno de la Junta Electoral. Pero el primer responsable que debería estar llamando a la investigación fue el director de informática, y no fue así. Se sintió como una protección hacia tanto a él como el director de elecciones en primera instancia, lo que ante los ojos del país quedó como una gran irresponsabilidad. Eso sin lugar a dudas. Doctor, mezclando una cosa con la otra, porque de una forma u otra hay un vínculo directo entre lo legal y lo político en este aspecto. Estamos en una situación donde ya se llamó, acogiéndonos a lo que establecía la Constitución, que mandaba a que no podía pasarse del 24 de abril sin que las autoridades nuevas que hubiesen o que resulten electas de las elecciones municipales sean juramentadas. ¿Entiende usted que luego de todo esto que ha pasado, legalmente se pueden dar mecanismos que no solamente con un aspecto fundamental, que debe ser también la voluntad y el consenso político de todas las partes, coayuden a esto? Debe instrumentarse un mecanismo legal para que esa Junta Central Electoral, como lo han expresado prácticamente todos, esté acompañada de que pueda, lamentablemente por la situación de descrédito que ha caído por una razón u otra, pueda dar garantías de que va a haber un proceso transparente, que va a haber un proceso creíble. Okay. Mire, la parte legal, creo que la Junta se ha cogido al dedillo, a la boca de la ley, salvo el hecho, debo establecer, de que la Junta ha errado en la calificación o en el vocablo utilizado para lo que tiene que ver con la decisión tomada, y que ha postergado el ejercicio del derecho al sufragio y el derecho a ser elegido por parte de los candidatos. ¿Qué ha hecho la Junta? Bueno, la Junta dispuso una anulación de las elecciones. Digo anulación porque la normativa procesal electoral no concibe el vocablo suspensión. No existe ni en la Constitución, ni en la ley de partidos. En esos casos existiría suspensión 15, parcial de algunos centros o algo. Digo yo. Anulación. Ok. Sí, debe ser anulada. Anulada, ok. Exactamente, de conformidad con lo que establece el artículo 260 de la ley 1519 sobre regímenes electorales en la República Dominicana. ¿Por un tribunal o por la Junta? Ahí viene el detalle. Eso es fácil de resolver. En principio, se presume contencioso. ¿Qué quiere decir eso? Que en una demarcación determinada, desde el punto de vista electoral, se ha producido una situación, un problema. Entonces, los partidos políticos, sus delegados, los candidatos de esa demarcación, pueden incoar una acción tendente a la consecución de la anulación en esa demarcación. Quiere decir que en principio es contencioso y por vía de consecuencia corresponde al Tribunal Superior Electoral la determinación primero de anular y después de convocar a nuevas elecciones. Pero ahí hay un híbrido, porque el Tribunal Superior Electoral no puede convocar a elecciones, no está dentro de sus facultades. La facultad de convocatoria de elecciones es para la Junta Central Electoral. Como hay un híbrido, usted debe entenderlo eso más allá de la ley electoral, debe irse, como que dice, al derecho común. ¿Te recuerdas? Cuando hay en el derecho procesal, cualquiera que sea, un silencio, cuando no te resuelve una problemática, pues tú te vas al derecho común. ¿Cuál sería el derecho común para los asuntos electorales? Debe ser el derecho administrativo, porque se trata de un asunto que administra unas elecciones, por ejemplo, y que también, dicho sea de paso, tiene una función constitucional administrativa, ordenada por la Constitución de la República. O sea que ahí se adhiere entonces de la Junta Central Electoral para buscarle un bajadero. Entonces tú te vas a la ley 107-13, por ejemplo, te va a la ley 247-12, te va a todas las leyes que componen el ámbito administrativo. ¿Qué tú dices? Bueno, la solución desde el punto de vista administrativo, tomando como premisa ¿cómo se dice? O sea, en cuanto a lo ocurrido. Lo que quería decir era que tenía que tomar como premisa un principio. Okay. El principio, no importa. El principio se me fue lejos. Que es el que puede lo más, puede lo menos. Exacto. Eso es un principio de derecho. Yo lo estaba buscando.
para que mi amigo Abel no se crispe, mejor dicho. ¿Qué ocurre con eso? Cuando tú vas a un tribunal superior, por ejemplo, y lo apodera de un asunto que por vía competencial, la competencia no les dable porque es de un tribunal de jurisdicción inferior, para procurar no afectar los principios de celeridad y economía procesal, el tribunal que puede lo más, se puede arrogar la condición de competente, declarar su competencia y conocer el asunto. ¿Qué ocurre con la Junta Central Electoral? Bueno, que las juntas municipales son las que tienen la prerrogativa, prerrogativa no, en este caso hay que hablar claro, la calidad, las facultades, las potestades para conocer los asuntos en principio desde el punto de vista administrativo con respecto a las problemáticas que surgen en esa junta electoral municipal. Ahora, con el concurso de las partes envueltas en el proceso, la Junta puede dar un fallo desde el punto de vista administrativo, creando un acto administrativo que puede ser aceptado incluso como si fuera ley entre las partes. Recuérdate que el artículo 1134 del Código Civil te dice que la convención signada legalmente entre las partes tiene fuerza de ley para la misma. Si todos los actores del proceso concuerdan en otorgar esa potestad a la Junta y no hacerlo litigioso, es lo mismo que si fuera una sentencia. Claro. Es decir, si tú, por ejemplo, en el ámbito del derecho penal, estás siendo perseguido por el Ministerio Público por un delito que acarrea pena de 5 años, pero tú llegas a un acuerdo con el Ministerio Público y le dices, bueno, está bien, mira, yo me voy a declarar culpable, ya ahí tú tienes economía procesal, celeridad procesal, economía probatoria. Y si la parte acusatoria está de acuerdo. Exactamente, ambos llegan al acuerdo, bueno, 2 años, está bien, perfecto, y se van al juez, el juez lo que prácticamente homologa el acuerdo. Exacto. Pero así pasa en el derecho civil, así pasa en el derecho administrativo, así pasa en el derecho constitucional, porque procesalmente, en tanto no haya conflicto, o el conflicto se subsane entre las partes, la sociedad se entiende gananciosa. Claro. ¿Qué ha ocurrido aquí? Todos los actores del proceso, en una reunión cuyo video se filtró, todos los actores, todos los delegados, convinieron con la Junta en la suspensión, otra vez, el término mal utilizado, en la anulación del proceso electoral que se llevaba a efecto. Que uno le diría posposición, Valentín. Que es lo mismo que posponer. Al principio es un bueno, pero se refieren al hecho del 16 de febrero, sí, que prácticamente queda anulada. Claro, queda anulado. Porque no es que se pospone, es que se va a hacer de nuevo elecciones. ¿Y por qué sabemos que es eso? Abajo, porque si se pospone, a ver, digo yo, sí, entonces tú lo que puedes también interpretar que vas a seguir lo que estaba. Exactamente. Y no se va, lo que se va a hacer unas nuevas elecciones. Desde cero. Desde cero. Pero hay que aclarar que no son convocatorias extraordinarias. Porque las convocatorias extraordinarias, igual que el referendo, de conformidad con el artículo 209, numeral 3 de la Constitución de la República, conllevan una serie de parafernalias desde el punto de vista procesal que están al margen de lo que está aconteciendo en la República Dominicana. Están muy por encima de eso. Y el artículo 210 de la Constitución te habla de cuáles son los condimentos, vamos a decirlo así, para llevar efecto al referendo. Ahora bien, lo que se está haciendo ahora es una convocatoria para las mismas elecciones, pero ya anuladas. Como usted dijo, si fuera a suspender, que no existe el vocablo. Y con características diferentes, porque ahora se elimina el voto automatizado y se exclusiviza en la parte análoga, la parte manual, las famosas sábanas. Sí. ¿Qué nos dice, o sea que hay un cambio. ¿Qué nos dice a nosotros que estamos dentro de esa... el del espíritu del artículo 260 y 261 de la ley 1519? Bueno, sencillo, que la Junta está convocando justamente para el plazo que establece la normativa en ese sentido. Los 30 días. 30 días. A ver, entrando, oye, nosotros hemos oído a analistas políticos, figuras importantes que hablan sobre el tema. Incluso oí en estos días a la politóloga Rosario Espinal en una participación que tuvo en los medios, donde ella hizo un señalamiento que a mí particularmente, así a simple vista, me llamó la atención y quiero hacerte la pregunta a ti como cronista político. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ella decía que sería interesante, necesario y ojalá se convierta en una exigencia por parte no solamente de la comunidad partidaria política, sino de la sociedad en sentido general, pedir que ante esta crisis todo lo que se maneje en la Junta Central Electoral,
con los partidos políticos, los acuerdos o las conversaciones se hagan de manera pública, se hagan de forma tal que no haya posibilidad de que se interprete una cosa ni la otra. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Totalmente de acuerdo. Precisamente los partidos de oposición que se han unido más que nunca después de esto. Lamentablemente, después de que le dan los palos que se convergen, se reúnen más, aunque hay ciertas... O sea que tú definitivamente crees que le dieron un palo a los partidos políticos de oposición. Esto, no sé de dónde viene, pero el palo salió. No sé si fue adrede de la propia Junta. Dice el PLD que es desde adentro O de la propia Junta o de otro lugar. Los hechos dirán, pero hay un palo dado al país. Al sistema democrático. Al país. Se atribuye el PLD que el palo fue a ellos porque estaban ganados. Dice el ministro que tenían 150 municipios. No sé cómo tan rápido. Con 30 votos. Pero no vamos a entrar en esa materia para no caer en fin, indudablemente se pidió en esa reunión de los partidos políticos que sea con una audiencia pública abierta. Audiencia pública como todo. Porque el pleno, como vuelvo y no es por atacar a la Junta, ha sido manejado de una manera secreta, de una manera inclusive autoritaria y unilateral. No solo a los medios de comunicación, imagínense si a los actores no lo convocan, imagínense a los medios de comunicación si le dan acceso. Entonces, un proceso como esto no es para 4 o 5 gente secuestrarlo, es un proceso público donde estamos hablando de miles de millones de pesos que tienen que verse cómo se están manejando o cuál destino van a tener. Tiene que ser abierto y tiene que ser cada vez más participativo de todos los sectores. ¿Qué ha pasado también? Hay impedimento del candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, que debe ser tomado como relevante, que es el de que la OEA y el IFES sean los que investiguen. Estamos totalmente de acuerdo porque la OEA se supone que es un aspecto imparcial. ¿Cómo puede ser posible? Entonces nosotros estamos diciendo que las instituciones dominicanas no sirven. No puede ser árbitro la Junta no puede ser árbitro pero no la de Junta, su propia causa. No la Junta. Aquí hay instituciones... No, porque, Valentín, doctor, déjame decir algo. El presidente del PRM y candidato presidencial se expresó en esos términos a raíz de las acusaciones que de manera indirecta y directa se han hecho por parte del gobierno de que por el hecho tal de que un seguridad de su equipo de campaña, que fue incluso designado por las propias autoridades oficiales del país, por una razón u otra se está diciendo que está siendo investigado. Sí. Y el presidente del PRM, de manera muy responsable, lo que ha dicho, vamos a investigar esto, atrévanse a investigar hasta donde sea necesario, pero vamos a hacerlo con quienes verdaderamente garanticen que aquí va a haber cierto nivel, para no decir un nivel absoluto de imparcialidad. Sabemos ya que lamentablemente por la razón que sea, la población dominicana y mucho menos, lógicamente, el Partido Revolucionario Moderno va a creer una investigación que haga el Ministerio Público. Ese es un problema. Entonces hay que partir de ahí empezando. Entonces quizás a eso se refiere Abel cuando hablamos de organismos internacionales que merecen la confianza, deben merecer la confianza también del partido de gobierno. Bueno, ¿cómo se descubrió lo de Bolivia? Pero eso es una la OEA. Bueno, lo es. Aparte de que el presidente del PRM también señala. Candidato presidencial, presidente de mi amigo senador Paliza. Sí, el candidato presidencial del PRM, rectifico, también agregó que dentro de las condiciones que se pedía para convocar a unas nuevas elecciones, el día que sea, independientemente de que no se consultó lo del 15 de marzo, que se hagan acompañar tantos los miembros de la Junta como, y en el caso que tú señalaste, del director de informática, que ahorita vamos a hablar de eso, y del director de elecciones, de que en esos casos sí haya una definición clara de sanciones específicas sobre esas personas si fueron los que cometieron el error. Entonces, tú decías, Valentín, y te dejo para que tú entres, tú dices que no es posible... No, es que usted no puede dejar nunca de ser nación. Usted no puede dejar de reconocer lo que la Constitución le concede como potestades a las instituciones establecidas por la misma Constitución. El Ministerio Público es un órgano constitucional. La Cámara de Cuentas es un órgano constitucional. El Congreso es un órgano constitucional. ¿Y qué es más importante? ¿Que sea un órgano constitucional o que verdaderamente tenga la credibilidad que la población espera? Lo único que usted no puede violar la Constitución. O sea, a mí poco me importa si la población lo va a creer o no lo va a creer. Okay. Porque lo que debe hacerse es lo que debe hacerse. ¿Qué es lo que está diciendo el doctor? Que la Junta ha actuado con irresponsabilidad y con falta de carácter. Nosotros como nación no podemos darle el lujo de actuar con falta de carácter. Lo que hay que hacer es lo que hay que hacer. No lo que resulte gracioso hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es
ha sido a la Constitución y las leyes, que es el único dictador que puede haber. Hacer lo que dice, lo que dicta la Constitución y lo que dice la ley. Imagínese usted que digan, mire, vamos a subrogarnos nosotros en la condición de ministerio público. Una subrogación. Quiere decir que una institución internacional, cualquiera que sea, va a hacer las veces del Ministerio Público para hacer una investigación. Ya ahí inmediatamente usted está violando el artículo 2 de la Constitución de la República. Eso es una injerencia en los asuntos internos de la República. La injerencia está hace rato porque ya se han hecho 3 auditorías. Pero una auditoría no es la suplantación de una potestad, una facultad que se le concede a un órgano. Valentín, una auditoría doctor. Es una validación, un estudio, un escrutinio, un asunto científico, un asunto técnico que se hace con respecto a yo vuelvo y le pregunto, yo vuelvo y le hago la siguiente pregunta para nuestro público televidente. ¿Qué es más importante en momentos en que hemos aquí reconocido claramente que la situación ocurrida el pasado 16 de febrero se ha constituido en una verdadera y real crisis institucional en el país? ¿Qué es más importante? Algún tipo de... Tú acabas de decirme ahorita que cuando se ponen las partes de acuerdo... Lo legal y lo político. O sea, lo legal, hay una cosa legal y hay una cosa política. A veces tú dices, lo legal es esto, pero con lo legal puedo llevar el país quizás a una situación mucho peor de lo que hasta el momento está, y lo político es lo que podría llevar a esa tranquilidad que todos queremos. Aquí nadie estamos discutiendo, le digo yo a usted, doctor Valentín, que no podemos jamás subrogar lo que establecen nuestras leyes y nuestra Constitución. Claro, ahora, pero estamos hablando aquí de algo que la misma Constitución también le establece, que la paz social y la estabilidad nacional está por encima de todo. Pero eso hay una solución, jefe. ¿Cuál es la solución? Acompañamiento. Bueno, pues ok. Acompañamiento, pero no subrogación. No, pero lo que el candidato presidencial del PRM ha dicho claramente, que está dispuesto a que ellos participen. Pero como están participando como observadores también. No, pero una cosa es como observadores y otra cosa es como actores juntos. Es que no podría hacerlo nunca como un actor conjunto. Todo se puede cuando hay voluntad. No, pero cuando hay voluntad todo se puede. Pero eso sería regalar la institucionalidad democrática y constitucional de la nación dominicana. Eso no podemos hacerlo nunca. Okay. Por eso usted tiene que tener a su lado siempre buenos asesores en materia jurídica, en materia constitucional, porque hay cosas que no se pueden hacer, porque es subvertir el Estado de Derecho y usted no lo puede hacerlo. El Estado de Derecho siempre tiene que mantenerse obligatoriamente, porque si no, no somos una nación. Ahora, ¿qué puede hacerse? ¿Qué puede hacerse? Hacer una investigación conjunta, pero no como adjunto del Ministerio Público, porque no sería entregar justamente nuestra condición de dominicanos. Por una parte yo entiendo que es la parte del crimen, la parte judicial, que eso recae en el Ministerio Público y la policía, en todo también. Otra parte es lo técnico. La parte técnica es donde la más delicada. La más delicada donde tiene que haber gente más imparcial. Entiendo que esa parte es a la que se refiere la propuesta de Luis Abinader, la parte técnica. Para el levantamiento de los medios de prueba, yo estoy de acuerdo, porque el levantamiento, mire, esto es un asunto de intereses. Ya el país ha demostrado, ese video que se filtró de la reunión de la... Andan más por ahí, de una audiencia también con los... Bueno, pero ese video que se filtró fue esclarecedor, muy esclarecedor. ¿Por qué? Porque lo que se dijo fuera, las primeras ideas que nos vendieron a nosotros, lo que había ocurrido, no fue lo que ocurrió en la realidad. El video demostró que todos se pusieron de acuerdo para decir, todos se pusieron de acuerdo, hay que suspender. Uno decía... Sí, pero se pusieron de acuerdo ante la situación evidenciada. Pero uno decía total y otro parcial, porque se pudo haber realizado las elecciones en el 38% de los municipios, pero no se realizó. Y la parte que reveló también, escúchame, de que no se probaba, no es el control de calidad de los equipos. Acuérdate, Valentín, que aún en términos brutos, así uno diga, que en el 38% teóricamente habían también problemas también que fueron evidenciados en ese otro 38%. Tanto así fue que si no hubiese sido así, ¿tú te crees que se hubiese aceptado real y efectivamente por parte de quien controla todo que se diera lo que se dio? Era evidente, el que estuvo en el proceso el pasado 16 de febrero, era evidente que una gran mayoría, por no decir prácticamente absoluta, casi, de todo lo que estaba ocurriendo,
estaba sucediendo con problemas unos y otros. Entonces, yo quiero, Abel señaló algo, que yo quiero en esa parte, Valentín, en la línea que tú estás señalando, una vez más preguntarte. O sea, si la OEA, como pidió el candidato presidencial del PRM, que lo que pidió fue que fuera parte de lo que real y efectivamente salga de ahí, porque ¿qué hacemos con que acompañe y que el Procurador General de la República tenga el control de todo como Ministerio Público y que simplemente se le informe a la OEA lo que se le quiere informar a la OEA? ¿Cuál es la tranquilidad que se le va a llevar a un país que nadie puede negar? Oye bien, Valentín, que aquí hubo un problema serio. Claro. Si repetimos ese problema serio, no vamos a tener quizá la suerte que tenemos hoy en día, que tuvimos la suerte de una sensatez por parte del liderazgo político y de una actuación, y hay que ser claro en esto, de la oposición en cierta forma, de llamar a la tranquilidad en lo que ocurrió y al mismo tiempo someterse a que vayamos a un proceso pero con garantías. ¿Cuál es la diferencia entre sabotaje y fraude? Si el proceso hubiese avanzado más Era fraude. y se presentaba el problema, o si el proceso hubiera prácticamente terminado y se presentaba el problema, las consecuencias hubiesen sido inenarrables aquí. Terrible. Y a Terrible. nivel presidencial, sobre todo. Imagínate. Y si hubiese sido exactamente las próximas elecciones de mayo. O sea, nosotros corrimos hasta cierto punto con suerte. No quiero minimizar lo que ha ocurrido, ¿eh? Lo que ha ocurrido es terrible. Nosotros estamos de luto nacional. Esto es terrible, ¿eh? Y somos la mofa internacional Hasta por de lo que ha Venezuela. ocurrido. No, eso sigue siendo, los venezolanos no nos pueden dar clase a nosotros. Ese señor, sobre todo, Diosdado Cabello. Ellos no nos pueden a nosotros decir cómo hacer las cosas. Lamentablemente, porque ese es un país al que esta nación dominicana le debe demasiado. Nosotros históricamente tenemos una deuda Claro. con Pero Venezuela. apartémonos de quién lo dice, sino de qué dice. No, bueno, Sí, lo cierto es, independientemente de que coincido en parte. no, pero ni lo que dice, porque óigame lo que le voy a decir. Digo hermano. en parte, Mire, pero no hermano. entramos en esa parte, que Mire, esa parte, no, pero vamos a yo seguir quiero- concluyendo lo yo nuestro quiero aquí. entrar a lo que se dice, hermano Tala. Mire, usted creo que le da un chinchín de soslayo, pero le da en la llaga al problema. Cuando usted habla de descreimiento, de falta de fe, que la hay y la hubo desde antes de la Junta Central Electoral. Y no importa quién acompañe la investigación, no importa el resultado final de la investigación, el descreimiento va a venir de un sector poblacional, cualquiera que sea. Por ejemplo, usted habló del IFES y parece que usted tiene fe en esa institución internacional. Usted habló de ella. Pero, por ejemplo, el IFES dijo que en las primarias del PLD no hubo fraude. Pero dígale a Leonel Fernández que no hubo fraude. Bueno, esa fue la Alhambra. Alhambra, que no ha aparecido todavía la Alhambra, ellos. Pero, la empresa española. No, pero el no ha IFES, aparecido. pero el IFES también. Son dos cosas diferentes, Valentín. Bueno, y pero- aparte de que pero- el propio expresidente también no está opuesto O sea, a que participe. No, pero yo estoy diciendo... Esa cobró, escúchame, Óigame, $500,000 y no ha dado la cara todavía. Alhambra. pero, escúchame, no importa quién lo haga, siempre va a haber un sector que va a tener descreimiento. No importa quién, oye, aquí nadie, mire, ya las redes sociales cambiaron esta sociedad. Y aquí cualquiera te puede hacer un video viral que crea un estadio situacional inexistente. Cosas que no son, pero muchos la comprarán como buenas y válidas. ¿Usted me entiende, jefe, cómo son? Sí. Entonces, no va a haber un consenso para aceptar los resultados de una investigación que se haga. Vamos a continuar justamente en esa parte con nuestros distinguidos invitados. Abel Guzmán, presidente de la Asociación de Cronistas Políticos del país, el distinguido también jurista abogado Valentín Medrano, experto en procesal penal, pero también conocedor de muchísimas áreas en el área legal. Continuamos después de apenas unos minutitos.